Gente de la comunidad del canal de YouTube Culturicidio, en un día muy especial, 24 de marzo, a 49 años de la dictadura cívico-militar más sangrienta que recuerda nuestro país, en un sitio emblemático. Detrás de mí, el monumento de la cruz que recuerda en plena Plaza 25 de Mayo a los mártires de la masacre de Margarita Belén. Enfrente, la que fuera Brigada de Investigaciones, el lugar campo de concentración más siniestro del nordeste argentino, hoy espacio de la memoria. Y me propongo contarte por qué debemos recordar lo que sucedió, porque como afirma el querido periodista Gustavo Campana, los secretos del presente y del futuro están guardados en la memoria. ¿Por qué se produjo el golpe del 24 de marzo de 1976? Julián Zícari, en un texto notable que se llama José Alfredo Martínez de Hoz, el jefe civil de la dictadura, plantea que el objetivo fundamental fue rediseñar económica y socialmente la que fuera la sociedad igualitaria más importante de América Latina. En cuanto a la redistribución de la riqueza, el 50% pertenecía al capital y el 50% al trabajo, es decir, a los trabajadores. Al término de la dictadura cívico-militar, el 75% había concentrado el capital y solamente un 25% para los trabajadores. Es la transferencia de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados del capital más escandalosa. Y era necesario la represión sistemática, porque Martínez de Hoz le había dicho al que luego sería el genocida Videla, que no solamente era una sociedad profundamente politizada, sino que debía ser desindustrializada porque había un alto nivel de conciencia sindical. Tengo que decirte también que la deuda externa era antes del 76 de poco menos de 7.000 millones. Al término de la dictadura trepó a 45.000 millones como producto de que en 1982 el presidente del Banco Central de la República Argentina, Domingo Felipe Cavallo, la convirtió en estatal a una deuda que era privada, entre ellas la de la familia Macri. Deuda que significó, hasta que la terminó de pagar en el 2005 Néstor Kirchner, el condicionamiento clave vía recetas del Fondo Monetario Internacional de cada uno de los gobiernos de la reapertura democrática. Te hablé entonces del objetivo de rediseñar la que fuera la sociedad más igualitaria de América Latina, para lo cual, luego de la transferencia tan importante de ingresos de los sectores populares a los sectores concentrados del capital, vía desindustrialización, apareció un fenómeno que no existía en la Argentina, la desocupación, que se triplicó. Pero además te tengo que contar que dos lugares fueron básicamente los militarizados en la sociedad argentina: las fábricas, las universidades e instituciones educativas. Más del 50% de los 30.000 detenidos desaparecidos eran obreros. Ahora bien, a la colonización económica y política le vino la condición de posibilidad, la colonización cultural y educativa. Te tengo que contar lo que fue el operativo Claridad, un gigantesco sistemático plan de represión a la cultura y de la educación. En el año 2000 se encontró en la bóveda del Banco Banade, el Banco Nacional de Desarrollo, 60 carpetas de lo que era el operativo Claridad. Los sellos decían reservado, confidencial, destruir. Estaba encomendada la tarea de destruir esos documentos. ¿Y por qué? Porque hablaban básicamente de tres cuestiones. Por un lado, decían que había una guerra que se libraba en el campo de batalla contra las organizaciones subversivas, que ya en el 75
estaban desmanteladas. Pero la guerra principal llamaban ideológica, estratégica. ¿Te suena lo de la batalla cultural de Milei? Y decían que esa batalla cultural se libraba en el corazón, en la mente y en el espíritu de los jóvenes, de los docentes y del pueblo en general. 4 listas negras circulaban en las instituciones educativas y en las instituciones culturales. 1, la de los libros que no podían leerse, 600 libros. Un golpe a los libros, Hernán Invernice, Judith Gossiol, Editorial Eudeva. 2, la de los libros que sí podían leerse, 145, lo que inducía la autocensura, al entender que lo que allí no figuraba no debía leerse. 3, la de las palabras que no debían emplearse. 4, la de los docentes, estudiantes, artistas, temas musicales y películas que no debían ni estar en las instituciones educativas y culturales, ni en las radios, televisiones y medios de comunicación. Te quiero contar además que, ¿te acordás lo de 50 y 50? Capital y trabajo, la sociedad más igualitaria de América Latina. ¿Cómo relacionarlo con el estado social de la lectura y con el estado social del lenguaje? La UNESCO, hasta el año 2000, realizaba una encuesta para saber cuánto leíamos, qué leíamos y qué cantidad de palabras empleábamos los argentinos. Antes del 76, te cuento que Argentina era el 8º país más lector del mundo. Leíamos aproximadamente 5 libros por habitante año. Al término de la dictadura, leíamos 0,81 libros por habitante año. Por la censura, pero además te cuento, eso sucedía, esa sociedad lectora, porque poseíamos una industria editorial, la más importante de Hispanoamérica. Se vendían 50 millones de libros en el año 75, en el año 82, ¿sabes cuánto se vendían? 17 millones de libros. 13 millones de libros ardieron durante esos 7 años. La Cámara Argentina del Libro, cada 30 de agosto, conmemora el Día de la Vergüenza del Libro Nacional. ¿Por qué? Porque un 30 de agosto de 1980 ardieran en un basural de Sarandí, al lado de Avellaneda, con Urbano bonaerense, 1,5 millones de libros del Centro Editor de América Latina. Yo te cuento solamente lo que se encontró de dictámenes de jueces y juezas de la dictadura, pero además desaparecieron 12 millones de libros de los anaqueles de las bibliotecas populares, según la CONABIP, Comisión Nacional de Bibliotecas. En cuanto al estado social del lenguaje, empleábamos entre 4.500 y 5.500 palabras. Al término de la dictadura habíamos perdido 3.000, según la UNESCO. Hoy sabemos que 4.000 palabras es el piso lingüístico para comprender lo que escuchamos, lo que leemos, lo que decimos oralmente, lo que escribimos. ¿Qué le pasa a una sociedad que pierde semejante cantidad y calidad de palabras? No es muda, pero por carecer de cantidad y calidad de palabras no puede pensar por su propia cuenta. Se convierte en adicta, de latín addictum, falto, dictum lenguaje. Es aquella persona que por carecer de cantidad y calidad de palabras no puede pensar por su propia cuenta y es rehén de los discursos ajenos que le dicen qué hacer, qué decir. Imagínate entonces este sistema de represión, 10.000 docentes cesanteados, palabras que no puedes decir, libros que no puedes leer, películas, música, docentes que no pueden ejercer, estudiantes, 6.170 estudiantes desaparecidos de los 30.000, más de 600 docentes. Había que disciplinar a la sociedad politizada de la Argentina y transformarla en una sociedad con miedo, la cultura del miedo, la cultura del terror. Genocidio sí, pero además por eso acuñé la palabra culturicidio, delito contra el derecho de gentes consistente en la aniquilación intencional de todas aquellas creaciones, valores, principios que habían constituido una determinada sociedad para disciplinarlas en función de su sumisión al orden que buscaban imponer. Dicho de otra manera, las políticas económicas profundamente antipopulares iban a ser resistidas. Necesitaban disciplinarnos a través de
las 30.000 desapariciones, cárcel, tortura y exilio. Pero yo te conté ahora la desaparición forzada también de aquellas ideas y palabras que habían constituido el pensamiento crítico de una sociedad profundamente movilizada que creía en la educación pública porque creían en su factor de movilidad social ascendente. En el Chaco fue la quimera, la ficción del Chaco Puede, 1978, la segunda colonización, conquistar 4 millones de hectáreas del impenetrable, y a partir de ahí empieza la sistemática deforestación. Se vendía este loteo a precios irrisorios, se despojaba a los pequeños productores e indígenas de sus tierras, y finalmente Chaco Puede terminó en Chaco zona de desastre, con el Banco del Chaco quebrado y con la declaración de emergencia por las inundaciones del 82 y del 83. La rotura del dique del Río Negro un 28 de julio de 1982, inundaciones de 2 años, y el 13 de mayo del 83, Puerto Bermejo desapareció bajo las aguas. Pero hay algo importante: la resistencia de las y los imprescindibles, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, los sectores sindicales, y en 1981 la totalidad del arco político democrático conforma la multipartidaria. No te olvides de esta fecha, 16 de diciembre de 1981, el documento Antes de que sea tarde, un acuerdo para exigir la restauración de la democracia basado en 2 principios: nunca más a la violencia material y simbólica para dirimir conflictos políticos, la bandera de los derechos humanos, que Néstor Kirchner resignificaría como memoria, verdad y justicia, y el valor de la educación pública como factor de movilidad igualadora y factor de movilidad social ascendente. Hoy el gobierno nacional pone en jaque, quiere negar y abolir estos 2 principios tan caros a nuestra historia. Por eso marchamos, por eso movilizamos, por eso decimos que la historia es una herramienta para entender la realidad y transformarla en todo aquello que ésta tenga de injusto, con y junto con el pueblo argentino.